Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro mundo interior. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Hola, Lucy. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Bien, contenta de hablar sobre este tema que es la percepción. Yo también, a mí me parece realmente fascinante porque la percepción nos permite no solo entender cómo nosotros vemos las cosas, y de ella va a depender también cómo nos sintamos. Y lo más importante quizá es que sintonizarnos con estas ideas nos lleva también a entender cómo perciben las otras personas el mundo. Tú dices, el mundo está lleno de percepciones y es una forma de entendernos a nosotros mismos y también de ponernos tal vez en el lugar del otro. Saber que no hay una sola realidad, sino es cómo tal vez actuamos frente a un suceso. Pero ¿qué te parece si empezamos entendiendo los términos, que tú muy buena eres con eso, tal vez diferenciando qué es una sensación, qué es una percepción y otros términos que seguramente a toda nuestra audiencia también le va a interesar? Bueno, empecemos por la sensación. Tenemos, a través de los sentidos, es la forma como recibimos la información del mundo, y conocemos los sentidos tradicionales, pues los 5 de la vista, el olfato, la audición, pero no todo lo que está afuera realmente lo captamos. Muchas veces hay información que está allí que nuestros sentidos tal vez la identifican, pero no la atendemos a ello conscientemente. Aprender el tema de sensación como un primer paso es fundamental para llegar al otro proceso, que es la percepción. Y es que esa información que nos llega a través de los sentidos la ordenamos, la seleccionamos también y la ponemos en nuestro paquete de información. La identificamos, ¿no? Identifico esa sensación y ahí es cuando se convierte en una percepción. En una percepción. Y esa percepción, como hay tanta información en el mundo, la tenemos que filtrar, la tenemos que seleccionar, y al hacerlo, porque no vemos la realidad como con ojos nuevos cada día, siempre vamos a cada experiencia donde vayamos con nuestra historia, nuestra geografía, toda la información que tenemos almacenada, y a ese proceso de convertir la percepción en conceptos, relacionarlos con otros, sacar conclusiones y hasta llevarnos a la acción, a todo eso es a lo que llamamos cognición. Entonces tenemos 3 procesos: las sensaciones, la percepción y el proceso cognitivo. Propiamente, sí. ¿Cómo esto nos sirve en nuestro día a día? De muchas maneras. Creo que si seguimos el orden, entender esta parte de la sensación, recién mencionaba al principio que son 5 sentidos, pero no, en realidad son 7, y es que esos son los que conocemos habitualmente y se llaman exteroceptivos porque son los que nos comunican con el exterior, pero tenemos una información igual de rica y se llama la información interoceptiva, es decir, la que viene de nuestro interior, expresada en información propioceptiva, como por ejemplo el propio cuerpo. Si yo levanto la mano, esa conciencia de que mi mano está levantada o que yo estoy sentada o que tengo un ambiente agradable aquí, me lo da la información interoceptiva. Justo tú dices esto, y hace pocos días en el programa de radio yo compartía una información de una académica que hablaba sobre eso y decía, es que el más común de los sentidos o los más comunes son los 5, pero tenemos 7, y te explicaba la relación entre cómo el cerebro entiende esas sensaciones que nuestros órganos internamente tienen. Y ella lo conectaba en el sentido de que decía que nosotros podíamos cambiarle
orden al cerebro de, por ejemplo, si me estoy sintiendo enojada por una situación que acabo de tener, pero mi gestualidad es opuesta a ese enojo, esa gestualidad le da la orden al cerebro de que tiene que cambiar esa emoción. Algo muy sencillo, así como que yo estaba en el programa de radio al aire y estaba esperando que llegara mi invitado. Y el invitado no llegaba y yo estaba contando mis historias y por interno el productor me decía, el invitado no va a llegar. Yo hubiera tenido una angustia terrible en esa situación. No me dio angustia porque ya tengo muchos años haciendo radio y haciendo comunicación. Lo que me dio fue como el mecanismo de tengo que resolverlo, porque tienes una hora entera para generar contenido. El contenido, desde mi punto de vista, tiene que ser relevante y digo, si tenía planificados 25 minutos en conversación con este invitado, ¿cómo lo resuelvo ahorita al aire? Entonces yo sentí lo que yo en ese momento lo que estaba pasando en mi cuerpo, yo lo sentí, que fue una especie de decepción porque mi invitado que yo quería contar esa historia no llegaba y al mismo tiempo dije, como me está escuchando mi oyente, es como está sintiendo la historia. Entonces yo en este momento no tengo que frustrarme, tengo que sonreír y sonreí. Es decir, todo el tiempo empecé a seguir contando mi historia mientras sonreía. Y esa sonrisa me llevó a sentirme bien. Entonces después me fui a corte, puse música, volví y empecé a contar otras historias. Uy, qué lindo. Con relación a eso, pues quisiera interpelarte con varias ideas. Una que había leído hace tiempo que nuestro cerebro es muy fácil de engañar y va en la misma dirección. Nuestras emociones producen sensaciones corporales, muchas de ellas, pero está en cómo las vivamos, cómo las interpretemos y a veces no somos conscientes que al analizar qué ocurre en nuestro cuerpo, le podemos incluso cambiar la orden al cerebro. Es exactamente lo que yo sentí. Sentí que al haber sonreído en una situación negativa para mí, me cambió mi percepción de lo que estaba pasando. Y ahí es una manera práctica de ver el tema de percepción. Claro, y creo que un poco tiene que ver con esto de no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te sucede. De nuevo, hay mucha evidencia. Y tengo un experimento divino que quiero compartir y es con esto de que el cerebro es muy fácil de engañar. Se hizo un estudio con voluntarios donde se les pedía a un grupo experimental, eran 3 condiciones. A un grupo se les pidió que durante 1 minuto caminaran en un salón con la cabeza agacha, la mirada como sobre sus pies, que no hablaran para nada, y que dieran vueltas en este salón y luego debían llenar un pequeño mensaje escrito de cómo se habían sentido. La segunda condición experimental era que caminaran con la vista al frente en un paso mediano y que tuvieran una pluma en la boca. Esto para simular los gestos de la sonrisa. Y una tercera condición era que caminaran con la cabeza erguida, puesta por encima del hombro, y que lo hicieran como a una velocidad rápida, y de nuevo los 3 grupos de personas debían reportar cómo se sintieron. Vamos a, ¿qué te imaginas? Pues no sé, deduzco que el que estaba tratando de sonreír llegó a intentar sentirse contento y el otro se sentía más altivo, no sé, y el triste me imagino que no logró subir. Exactamente, el tema no verbal, cómo nuestro cuerpo manda una información y cuando dice el cerebro es fácil de engañar es que si yo, como en tu caso, sonrío y sonrío verdaderamente porque el ponerle la pluma en la boca parece que era para evitar la sonrisa fingida. Cuando a ti te dicen sonríe, pero tú no tienes ganas de sonreír y realmente no te pones en el ánimo de sonreír, tal vez el impacto es que al final si te concentras eso es una mueca y termina siendo doloroso. Entonces, reír o sonreír de verdad, mirar para abajo de verdad en el sentido de que se fue como llenando de un ánimo negativo y hasta contagioso ver otras personas que caminaban así y es otra forma de ver que podemos compartir las percepciones a veces sin darnos cuenta. Cuando yo me rodeo de personas positivas, por eso hoy tan de moda hablar de las personas vitamina,
Tiene mucho sentido esto de que no solo podemos transformar lo que sentimos a partir de ser consciente de cómo está nuestra postura, y esta a su vez nos va a ayudar a percibir algo distinto del exterior. Claro, es nuestra percepción del mundo y nuestra percepción de nosotros mismos, y muchas veces, no sé si te ha pasado en alguna situación, que hay una especie de como interrupción de la comunicación porque una persona hace algo con una intención, pero la otra la recibe con otra intención, y es precisamente porque hubo una percepción distinta de la realidad, como cuando te dicen, ay, pero es que siempre estás a la defensiva, y resulta que te estaban diciendo algo que no era negativo, pero tú lo recibiste con la connotación negativa, o tal vez estaban siendo irónicos sobre algo no tan bueno tuyo, pero lo dijeron con palabras lindas, y tú eres tan creyente de ti misma que dijiste, ay, me está elogiando. Pasa mucho, es una autopercepción también. Todo pasa por la interpretación. Cuando hablamos de percepción, una de las cosas hermosas del tema es que la percepción siempre es personal. Un mismo dato, dos personas lo podemos percibir distinto. Por eso cuando en mi trabajo uno intenta y lucha por ser lo más objetivo posible, pero con esa conciencia de que voy a alcanzar un grado de objetividad, pero siempre mi mirada del mundo va a estar marcando aquello a lo que le doy importancia. Las cosas que de pronto ignoro pueden ser también como inconscientes. Tal vez no le presté tanta importancia a una información porque no tenía yo la misma percepción que esa persona tal vez tiene. Y esa percepción viene cargada de mucha historia, viene cargada de nuestro pasado, de nuestros aprendizajes. Vamos a suponer que yo veo a un músico en una estación de un tren. Y yo lo admiro y digo, wow, increíble que este músico esté aquí entregando toda su pasión y todo, desde mi perspectiva, por mi historia, tal vez por tener sensibilidad a lo simple y lo sencillo. Habrá otra persona que vea a este músico y dice, pero ¿cómo se le ocurre tirarse en el piso y empezar a tocar y que le lancen una limosna? ¿No? Son percepciones porque tiene que ver con la historia y con tu mirada del mundo. ¿Me recuerdas un dato de la publicidad que cuando yo estudiaba psicología, un profesor lo contó y es muy bello, me conmovió mucho, y decía que había un cieguito a la salida de una iglesia y tenía un cartel y un joven se le acercó, tal vez el cartel decía, por favor, una limosnita, soy ciego. Y entonces el joven le dijo, ¿usted me permite escribir algo en su cartel? Yo no le puedo ayudar con dinero, pero sí me gustaría escribir algo en su cartel. Y la gente al salir de la iglesia, todo el mundo le daba una limosna. Y después de que él escuchaba las monedas cayendo, después de mucho rato, el joven se acerca y le dice, cumplí mi cometido, creo que las personas se conmovieron con lo que yo le escribí. Y el cieguito le preguntó, ¿y qué dice en el cartel? Y decía, es primavera y no puedo ver. Ay, Dios mío, Lucy, me has hecho sentir algo aquí en la mitad de mi estómago, y es totalmente percepción, ¿no? Increíble. Totalmente percepción. Y cómo la percepción, y especialmente la de las personas, a ver, porque tendríamos para decir que influye en la percepción muchas variables. Influyen los objetos o las situaciones que estemos percibiendo. Si yo percibo una obra de arte, pero yo no tengo ningún conocimiento de ese pintor, tal vez yo no pueda, ni siquiera, no me dice mucho. Tal vez con el arte abstracto nos pasa a algunas personas esto, que como que quisiéramos una explicación de lo que estamos viendo, pero eso es distinto a que si tú te paras al frente de un cuadro y te conmueve hasta las lágrimas. Entonces, los objetos y la relación que tenemos con ellos en nuestra historia y con los conocimientos anteriores va a ser una variable. La otra es el contexto. Si yo tengo aquí 3 objetos cerquita y tengo otro alejadito, tú vas a ver estos 3 como de la misma categoría porque están próximos. Y eso también es una variable que la
percepción nos puede entender, de percepción nos puede ayudar que tal vez yo estoy reaccionando de cierta manera por lo último que supe de esta persona, no por el conocimiento que tengo en general. El contexto también nos lleva a decir, si yo en el rato en que estamos teniendo esta conversación, por ejemplo, tengo mucho calor, no voy a poder fluir, o tal vez los ejemplos no me van a llegar igual, o tal vez no voy a disfrutar tanto el momento como si estoy en un ambiente cómodo. Todas estas variables del contexto creo que son importantes, pero quizá donde más me interesa profundizar y por lo que decía que es un tema tan bello, es porque la percepción de personas reviste unas condiciones que son más grandes, más ricas y más profundas que lo que son la percepción de los objetos. Claro, y mira que se me vienen a la mente dos palabras y tú seguramente me podrás decir cómo esto puede tener relación con la percepción, pero las dos palabras son prejuicio y expectativa. Y seguramente una está vinculada más hacia lo negativo de la percepción, aunque uno puede tener un prejuicio positivo de alguien, aunque es menos común, y la expectativa porque tiene que ver con cómo yo percibo que va a ser una situación. Muy interesante la apreciación porque sí, los dos temas están relacionados. El prejuicio sí lo usamos más para aspectos negativos, aunque la palabra prejuicio pues significa un juicio anterior. Y sabemos que cuando yo tengo ideas ya fijadas acerca de otras personas, le voy a atribuir a esas personas ciertas características. Incluso hay una investigación que respalda un dato muy interesante y es que hizo una apreciación de fotografías, de identificar a personas en fotografías y se escogieron dos grupos. Uno donde se identificó primero que estas personas tenían prejuicios raciales fundamentalmente y en el otro este otro grupo estaba libre de esas ideas. Cuando se les pidió identificar de las fotos a los judíos, el grupo que tenía prejuicios fue más preciso en esa identificación. Y cuando trasladas eso a la vida cotidiana, no a la situación experimental, cómo a veces tener una idea sobre algo nos hace atender más a ese algo. Si yo me fijo en cómo, tú y yo nos fijamos en cómo las palabras, cómo usamos las palabras o el tono de ellas, o si una mamá me está hablando de su hija y la tiene al lado, yo me fijo en si la mira a ella cuando me habla de ella o si solamente mira al vacío o si solo me mira a mí. Entonces, los conceptos previos realmente van a ser como un filtro a través del cual va a pasar toda nuestra selección de la información del mundo. Uh-huh. Por eso es tan importante que seamos conscientes de qué filtros usamos, porque hay filtros favorables para, dijéramos, enmarcar a las personas y hay otros que definitivamente como que no les damos la oportunidad a las personas de entrada, no se las damos. Y este tema es importante porque la percepción y ser consciente o conscientes todos de ella, pienso que nos da una cierta flexibilidad, es decir, nos invita a perder rigidez en la relación con el otro. Uh-huh. Cuando nos damos cuenta que así como yo miro mi mundo desde mi lugar, es decir, tengo una posición frente a algo, el otro también mira su mundo desde su lugar y tiene una posición frente a algo. Y, por ejemplo, llegar a un acuerdo será un desafío, pero será solamente posible si yo soy consciente de esa otra mirada. Claro, la comprensión sobre el otro realmente no la podemos tener si no hacemos el ejercicio de situarnos en cómo quizá esa persona no es que sea necia, no es que no quiere entender mi punto de vista, sino que tal vez ella está percibiendo de esto que estamos conversando algo distinto. Entonces, hacer el ejercicio de pararme en los zapatos de la otra persona y ver el mundo, tratar de entender su percepción de las cosas, no solo nos va a llevar a un entendimiento, sino que es justamente lo que es la empatía. Decimos,
ver desde los zapatos del otro, pero es realmente ponernos en los zapatos del otro. Y es un desafío, creo yo, en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito del liderazgo. ¿Cómo puedes ser consciente de que hay multiplicidad de percepciones siendo tú el líder, por ejemplo, de un grupo? O en el ámbito laboral, que sabes que tienes que llevar o dirigir también diferentes personas con diferentes situaciones y subjetividades, o en el ámbito personal como padres y madres, ¿no? Como saber que mis hijos tienen sus propias percepciones del mundo y de ciertas realidades y cómo yo puedo orientarlo a él o a ella en esa subjetividad. Y que esas percepciones también van a variar del momento de la vida en el que nos encontremos. Creo que también hablando de cosas sencillas como decíamos la percepción de la vida después de los 40. Y fíjate que en el lenguaje popular usamos esa expresión que es tan gráfica para decir que quizá lo que veíamos a los 20 no lo apreciamos de la misma manera que lo vemos hoy a los 40 o a los 60. Entonces, el tema de la percepción también es muy importante porque cambiamos nuestra percepción del mundo. Y en esto de la flexibilidad, el saber adaptar percepciones que teníamos y que de pronto nos tocó vivir algo y cambiamos la percepción, lo único que va a hacer es enriquecer nuestro mundo. Que ese creo también que sería un reto muy difícil, tener cómo cambiar una creencia con la que yo ya venía, porque soy consciente de esa propia transformación que también es parte de las percepciones. Y con relación a las expectativas es muy importante considerar que ellas van a jugar siempre un papel de influencia en la manera como percibimos. Y en psicología se ha descubierto que juega en las dos direcciones. Si yo tengo una expectativa muy alta frente a algo, la realidad me va a mostrar que probablemente no es así. Cuando digamos que yo sé mucho de cine, te hablo de una película maravillosa y tú la vas a ver y dices, sí, me gustó, pero ¿qué sería lo que Lucy le vio que yo no le he visto? Y la otra dirección que es muy hermosa y es la dirección negativa, porque le sirve mucho a mis pacientes como estímulo para enfrentar situaciones difíciles. Y es que cuando enfrentas algo que tú temías mucho, la realidad siempre te muestra que era menos grave o menos horrible de lo que tú pensaste. Entonces, casi que te sirve como un factor de motivación. Empezaste a vencer un miedo y como ya sabes que no fue tan horrible como pensaste, estás animada a seguir venciéndolo. Lucy, si nosotros tuviéramos que llegar a ciertas conclusiones prácticas en lo cotidiano para que quienes nos acompañan hoy en este podcast puedan decir, me llevo este aprendizaje, ¿tú qué crees que podríamos resumir? Para concluir, la percepción va a teñir siempre nuestra vida. Hay tantas percepciones como personas y creo que el entendimiento lo logramos cuando podemos ver las coincidencias que tenemos en las percepciones y si hay diferencias, tratar de ver el otro como ve. De esta forma podemos flexibilizar nuestro pensamiento y acercarnos al otro y aceptarlo. Otra conclusión muy importante es que si bien la subjetividad está en toda acción humana, trabajar en revisar de dónde vienen mis percepciones. Quizá vienen de ideas preconcebidas, de teorías que yo me he formado a lo largo de la vida, pero que tal vez no tienen un sustento en la realidad. Otra conclusión muy importante es que siempre podremos revisar nuestras percepciones. No nos tenemos que quedar con una fija, porque es cierto que mientras más podamos como ampliar nuestra visión de las cosas, no solo va a ser más rica nuestra mirada, sino que vamos a poder abrazar más a otras personas. No nos queda un mensaje más claro que comprender que estamos llenos de percepciones y que, como dijimos al inicio de este episodio, no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. Gracias, Lucy, por invitarnos siempre a estas reflexiones lindas. Gracias a ti por la conversación tan rica y tan llena de aprendizajes.